CNC Noticias, 6:30 de la mañana, primera edición. Estamos de vuelta en CNC Noticias, emisión matinal, donde le madrugamos a la información del centro y norte del Valle del Cauca. Recuerde que usted puede seguir esta transmisión en tiempo real a través de www.teluroproducciones.com. También le invitamos a que interactúe, formule preguntas para nuestros invitados a través de nuestra línea de WhatsApp 301-762-0141. Le damos la bienvenida a nuestro invitado, nuestro segundo invitado de la mañana. Él es Rubén Darío Benítez, personero del municipio de Tuluá. Personero, bienvenido. Buenos días. Gerardo, muy buenos días, un saludo a todos los televidentes de CNC y aquí estamos también madrugando. Madrugando la información. Personero, se llegó al final de las negociaciones entre la guerrilla de las FARC, el gobierno nacional, esta noticia que fue titular el día de ayer y que hoy sigue dando de qué hablar. Yo quiero que hablemos de ese trabajo que la Personería Municipal, en cabeza suya, viene realizando con todas las víctimas, con las 29.000 víctimas que hay en el centro del Valle del Cauca. Este acuerdo lo estábamos esperando porque se presentía por los avances de la negociación y era importante que finiquitara para poder que nosotros avancemos en un tema de conocer el texto del acuerdo. Y en ese es el tema de pedagogía que debemos avanzar. Nosotros como organismo de control no podemos pronunciarnos sobre el sí o el no del plebiscito, porque tenemos que garantizar es que los del sí puedan hacer su campaña y los del no de manera respetuosa. Pero sí tenemos la responsabilidad de orientar a la gente y de ampliar información sobre en qué consiste ese texto del acuerdo de paz. Y allí es donde tenemos que hacer una gran pedagogía para entender que no es la simple dejación de armas de la FARC por unas curules en la Cámara y en el Senado. Es decirle que además de ese punto hay otros 4 más sobre el tema de tierras, frente al tema de la reparación integral de víctimas, la garantía de que las víctimas se les va a reparar integralmente, las víctimas de la guerrilla, las víctimas de las fuerzas militares y las víctimas de las autodefensas. Y que también el campesinado, que es la población que más ha sufrido por el conflicto armado, pues que hay unas responsabilidades del gobierno frente al tema de tierras, frente al tema de proyectos productivos, frente al tema de inversiones en los sectores afectados por la violencia. Entonces, el acuerdo de paz de La Habana va mucho más allá de la simple dejación de armas y una participación política. Y que en el sentido en que entendamos lo que se ha acordado en La Habana, es que ya podremos tener los criterios suficientes como colombianos para votar por el sí o para votar por el no. Pero entonces, ¿cómo la Personería Municipal se articulará para dar a conocer esa información, para no permitir que se siga tergiversando toda esta información y que cada una de las personas o cada una de las víctimas que van a ser beneficiados con este proceso de paz, pues lo tengan muy claro, pero antes también para que den su opinión a través de un plebiscito? Nosotros estamos compartiendo toda esta información o toda esta opinión con el personero del municipio de Tuluá, el abogado Rubén Darío Benítez, quien expone como tal el proceso que adelanta esta dependencia de la administración municipal en pro o en bienestar de todas estas víctimas. 29.000 víctimas aproximadamente son las censadas hasta el momento, son las existentes en el centro del Valle del Cauca. Yo los invito a que ustedes se comuniquen a través de nuestra línea de WhatsApp 301-762-0141 y formulen preguntas para nuestro invitado y también a que sigan esta transmisión en tiempo real, www.teluroproducciones.com. Bueno, personero, ¿cuál será esa articulación? Bueno, nosotros hemos venido trabajando porque finalmente lo que ha pasado con el acuerdo de paz y con lo que viene es un tema de un conflicto, ¿sí? Un conflicto armado. Más de 50 años. De más de 50 años. Y lo que viene muy seguramente serán nuevos conflictos, pero ya sociales. Pero no es el único conflicto social que tenemos en Tuluá ni en Colombia. Hay otros conflictos sociales que tenemos día a día. Y digamos que en la tarea en que hemos venido trabajando y que estamos avanzando es cómo nos tenemos que preparar y educar nosotros como tulueños, como vallecaucanos, para solucionar pacíficamente los nuevos conflictos que surgirán con la firma del Acuerdo de Paz en La Habana. En ese sentido, nosotros el próximo martes, digamos que compagina, encaja perfectamente, vamos a hacer la presentación oficial de unos módulos de capacitación que vamos a hacer a través de la Escuela de Derechos Humanos y Participación Comunitaria. Y el primer módulo se denomina Cultura de las Paces, porque la paz no es una sola, la paz no es la que se firmó solamente ayer en La Habana, la paz es la que tenemos que prepararnos y afrontar todos los días para nuestros conflictos
que tenemos como ciudadanos. Y mire que sobre eso opinaba nuestro anterior invitado, el coordinador de la mesa de víctimas. Él decía que la invitación es, primero, a perdonar de corazón y segundo, a integrarse y a que cada uno desde sus casas haga la paz. Y el respeto. Ayer al final lo dijo Humberto de la Calle y es una palabra que también hemos incorporado en nuestro tema de Escuela de Derechos Humanos, es el respeto. Si yo lo respeto a usted en su diferencia, porque es afro, porque es homosexual o transexual, o porque es indígena, porque es discapacitado, si yo lo respeto a usted en la diferencia, lo voy a entender, lo voy a comprender y no voy a entrar en conflictos innecesarios. Si yo lo escucho a usted, si yo escucho al televidente, si yo escucho la queja del ciudadano que va todos los días a la personería y entiendo su problemática y le puedo ayudar en la solución, le ayudo. Pero si también lo puedo orientar frente a decirle que no es esa la solución sino otra, pues también se lo digo, pero nos tenemos que escuchar. Y ahí viene el tema, digamos que más sensible en el que tenemos que trabajar para este conflicto y para los nuevos conflictos, es de que tenemos que aprender a solucionar pacíficamente nuestros conflictos, a que tenemos que aprender a conversar, a escucharnos, que tenemos que aprender a hablar, a entendernos y a respetarnos en la diferencia. En este tema también, y es otra de las actividades en que vamos a trabajar desde la personería, en la Semana de Derechos Humanos de 9 al 16 de septiembre, vamos a trabajar en coordinación con la UCEBA y la Facultad de Derecho, y vamos a tener un día de varias jornadas y talleres sobre el tema de metodología para solucionar pacíficamente uno de los conflictos regionales. Vamos a reunir, viene una persona de la Defensoría del Pueblo, viene un docente de la Universidad Javeriana de Bogotá especializado en metodología de resolución de conflictos, y va a haber gente del Ministerio de Trabajo también con experiencia en solución de conflictos. Porque es que el conflicto no es solamente el de La Habana, son los nuevos conflictos que vivimos. Entonces vamos a estar promocionando, invitando y fortaleciendo el tema de Cátedra de Paz de la UCEBA y el tema de Cátedra de Paz de los colegios, que es donde también hay unos grandes conflictos entre docentes, rectores, estudiantes, padres de familia. El colegio recoge gran parte de esos conflictos de ciudad. Esa Cátedra de Paz de las instituciones educativas tiende también a modificarse a raíz de tanto comentario que se ha suscitado. La Cátedra de Paz está establecida, establece la ley, establece los temas, los ítems. El problema es que no se le había dado herramienta a los docentes ni capacitación a los docentes. Ya con un docente, Ramiro Valle, de la Secretaría de Educación, va a arrancar un diplomado en capacitación con los docentes de ética y de ciencias sociales, que son los encargados de dictar las cátedras de paz. Pero no tenían herramientas con qué trabajar, no tenían material, no tenían insumos. Entonces, esa es otro de los grandes frentes con que vamos a trabajar el tema de Cátedra de Paz. Esa es otra de las paces que necesitamos hacer, la de los colegios, la de las comunidades educativas, la de los barrios. Entonces, en todos estos frentes estamos trabajando, vamos a trabajar y necesitamos que todos, instituciones, medios de comunicación, familia, padres, personería, gobierno, fuerzas militares, todos debemos de trabajar en una cultura de solución pacífica de conflictos. Y todo esto a raíz del proceso de paz. Yo quiero también preguntarle sobre la opinión o lo que usted ha visto en todo este proceso que viene adelantando hace 7 meses ya. Las víctimas, ellas se sienten reconocidas a través de este trabajo que se viene adelantando desde la personería. ¿Qué están exigiendo en el momento para poder llegar a lograr como tal un reconocimiento total? Ha sido un proceso, Jonales. Este año logramos con la Mesa Municipal de Víctimas, con el personero delegado, el doctor Alonso Montero, y una profesional que nos acompañó en el proceso, primero, de organizar la Mesa de Víctimas. Segundo, de hacer un plan de trabajo con ellos. Era de escucharlos también a ellos. Venga, ¿qué necesitan? ¿Cuáles son sus necesidades? ¿Cuáles son sus problemas? ¿Qué es lo que ustedes necesitan? Con esa necesidad se hizo un plan de trabajo y el plan de trabajo se le presentó a la Secretaría de Gobierno. Y el municipio, todos los municipios en el país tenían la obligación de en su plan de desarrollo incluir un capítulo especial para víctimas, que se les atendiera en salud, en educación, en vivienda, en todas sus necesidades. Y luego hacer un plan de acción territorial de las víctimas. Entonces pienso que se les ha acompañado, esto no se había construido en Tuluá y no se había hecho en Tuluá. Eso es novedad. Entonces, pero se construyó entre todos, no se hizo en el escritorio ni del secretario de Gobierno, ni en el escritorio de la personería, se hizo en mesas de trabajo de todo un día, porque era mañana y tarde, varios días, hasta construir un plan de trabajo. Y esto pienso que ha ayudado mucho a que ellos se sientan incluidos, se sientan escuchados, que se hacen parte del proceso, y ya luego viene el trabajo es con el gobierno municipal para que ese plan de trabajo y lo que se incluye en el plan de desarrollo se ejecute,
se concerte con ellos, se les comunique lo que se haga para que realmente ellos se sientan incluidos en todos los procesos sociales del municipio de Tuluá. ¿Y cómo será la articulación con los gobiernos departamental y nacional? Bueno, también la Mesa Municipal de Víctimas tiene su articulación con la Mesa Departamental de Víctimas. Y en el plan de desarrollo también estuvo planeación departamental en Tuluá, asesorando, porque en este aspecto nos asesoró Unidad Regional de Víctimas y también planeación departamental, porque eso es una política nacional, que en todos los planes de desarrollo debía estar incluido ese tema de víctimas. Entonces, eso se articuló, ha quedado en el plan y ahora vienen los proyectos que van a garantizar la ejecución de esos programas que quedaron en el plan de desarrollo. Que lo que se planteó en el papel y ahora le pongamos nombre, recursos y que se comience a ejecutar para que realmente se puedan atender las necesidades de la población víctima en Tuluá. ¿De pronto tiene una cifra aproximada de esos recursos, de esa cantidad de recursos que estarían destinados para el centro del Valle, para todo lo que tiene que ver con este proceso que debe estar empalmado y así lograr una reparación? No le tengo una cifra precisa. Sí hay unos recursos, por ejemplo, para el funcionamiento de la mesa, hay unos recursos. Hay otros recursos para el tema de ayuda inmediata, que es la alimentación y el alojamiento. Hay también, por ejemplo, en la SEDAMA, la Secretaría de Agricultura, sí sé que se destinaron cerca de 200 millones de pesos para proyectos productivos para las víctimas del conflicto armado, zona urbana y zona rural. Y así como esas áreas, cada dependencia le asigna unos recursos, que fue uno de los temas de debate con Procuraduría también, bueno, ¿cómo se le asignan los recursos a las víctimas? Entonces, por eso era lo importante la caracterización. De acuerdo a la población, al porcentaje y a los grupos que se le asignaban esos recursos. Pero como no hemos tenido una caracterización clara, entonces, bueno, ¿cómo manejamos entonces los recursos realmente? ¿Para 17.000? ¿Para 29.000? ¿Por qué existe esa falla de 17, 29, cifra exacta? Porque hay deficiencia en la caracterización. De hecho, ya hay un proceso que Procuraduría nos solicitó que se le haga una auditoría especial a través de Contraloría a ese contrato. Se gastaron 120 millones de pesos el año pasado, no hubo un producto final de esa caracterización. Y entonces, como no hay esa información, ese insumo, entonces dificulta a veces que se orienten los recursos del municipio. Pero aún así, con esas deficiencias hay que avanzar para poder atender a las víctimas. Entonces, de acuerdo a toda esa información de caracterizaciones que se destinan esas platas, el municipio, con cada secretaría, tiene que haber destinado unos recursos específicos y esos son los que se deben destinar para las víctimas del conflicto armado con enfoque diferencial, para afros, para indígenas, para campesinos, para discapacitados, para mujeres violentadas sexualmente, para mujeres desplazadas, que todos esos sectores queden representados en la destinación de recursos de las víctimas. Ahora yo quiero conocer su opinión sobre lo que se ha logrado, sobre este importante paso que se ha dado allá finalizando las mesas de negociaciones. Como abogado, como persona, como colombiano y también como funcionario, ¿qué opinión le merece esto? Me gusta citar mucho un video de Diana Uribe, una historiadora y periodista colombiana, que usted lo puede encontrar en el YouTube, que se demora 8 minutos, y dije, dejemos de matarnos. Y en 8 minutos Diana Uribe nos explica la importancia de ese acuerdo de paz en La Habana. Nos cuenta desde cómo surgió la guerrilla y por qué y los conflictos, hasta la importancia de hoy de ese conflicto. Yo tengo 42 años, aunque no parezca, ¿no? 42 años, y el conflicto tiene 52, 55 años. O sea, hemos vivido históricamente en un conflicto armado, por la guerrilla, por un lado, paramilitares, por otro lado, el temor al ejército, y hemos vivido en medio de ese conflicto. Hoy tenemos la oportunidad de que ese conflicto armado se acabe con la guerrilla de las FARC y que ya se convierta en un conflicto político, en un debate en consejos, en asambleas, en el Congreso. Mejor llamarlo debate que conflicto. Es mejor un conflicto político y no un conflicto armado. Mejor que haya un debate político y no que haya un conflicto armado. Y también les pongo este ejemplo que me lo ilustraba una docente hablando precisamente sobre el tema, de cómo explicar a la gente entender lo que está pasando en La Habana. Y me ponía el siguiente ejemplo. Decía, haga de cuenta, Rubén Darío, que usted tiene 10 deudas. Y la deuda principal es de 50 millones de pesos. Y tiene otras de 10, otras de 1 millón, otras de 2 millones, otras de 500. Si usted logra cancelar, pagar esa deuda principal de 50 millones de pesos, pues ya las deudas pequeñas, que son deudas, que son obligaciones, pues ya le va a quedar más fácil afrontarlas y solucionarlas. O sea, se acaba ese conflicto armado con la FARC, sigue el del ELN, sigue el de las BACRIM, pero si ya yo logré solucionar ese problema macro, pues puedo enfocarme más fácil en esos otros problemas. Y es una manera fácil de entender, muy didáctica de entender, y yo lo veo de igual manera. O sea, si tenemos
10 conflictos y podemos solucionar el principal, pues ya nuestra cabeza por lo menos va a estar más tranquila para enfrentarse a sus otros conflictos. Y es una gran oportunidad y una gran responsabilidad que tenemos los colombianos de tomar una decisión. Si queremos seguir viviendo con un conflicto armado, con la guerrilla o con otras paras o con otros BACRIM, dándonos balas y matándonos y desplazando a nuestra gente, o bueno, entender que esos guerrilleros, esos paras, son colombianos como usted, como yo, que tienen familia, que son ciudadanos, que tienen derechos para llegar a la ciudad, de que la zona rural, la montaña, la tierra, está sola, está deshabitada porque no hay inversión, pero que allí hay una gran oportunidad para nuestros campesinos y para muchas víctimas que no tienen ni vivienda, ni tienen tierra, ni tienen proyectos productivos, y que es uno de los compromisos del acuerdo de paz. Es que hay una gran oportunidad, que tenemos una gran responsabilidad histórica con nosotros y con nuestras familias. Y de eso depende entonces que los colombianos decidamos qué queremos para nuestro país y para nuestras familias y nuestras próximas generaciones. Pero será muy complicado y aquí va a jugar un papel muy importante también la estrategia o la alianza que ustedes tengan también con las dependencias de educación, creería yo, ¿no? Para empezar a cimentar desde eso. Sabemos que existe una cátedra de paz, pero definitivamente esto merece una reforma para que el conocimiento y toda la información de un proceso de paz entre en los niños de manera más fácil, y también educar a los adultos quienes han estigmatizado todo lo que ha sido el proceso de paz, también vinculados o basados en lo que se divulga a través de las redes sociales, de los medios de comunicación. ¿Cómo trabajar hacia eso? Esa es la tarea. Eso tenemos una gran responsabilidad. Nuestra responsabilidad como personería es educar a la gente frente al acuerdo de paz, explicar históricamente qué es lo que ha pasado y que cada uno tomemos nuestras posiciones y nuestras decisiones. Decir lo que dice Diana Uribe: dejemos de matarnos. Si nos dejamos de matar, si tomamos ese ejemplo, muy seguramente lo podemos seguir avanzando en la ciudad. En Tuluá, en la ciudad, también nos estamos matando, sin necesidad, por problemas, por conflictos innecesarios. Entonces, dejemos de matarnos, pensemos en otras opciones. La opción del conflicto armado no nos ha servido para nada, simplemente para dejar muertes y para desplazar campesinos. Tenemos otra opción, utilicemos esa otra opción. Sí ha avanzado, y pienso que no pueden estar equivocados gobiernos internacionales, la ONU, Estados Unidos, toda la gente que ha participado en un proceso de estos. Tenemos que dar ejemplo y tenemos que sembrar algo para nuestras familias y nuestras generaciones, y allí la responsabilidad de todos, familias, Estado, sociedad, gobierno, medios, que tenemos que educarnos y tenemos que reflexionar realmente frente a cuál es el país y la ciudad en que queremos vivir. Para concluir, hay entonces un compromiso serio, directo, desde la personería municipal con las víctimas. Sí, total. De hecho, ansiamos también este acuerdo, porque también ansiamos conocer en el texto cómo es que el gobierno va a garantizar la reparación de las 7.600.000 víctimas que aún no se le han reparado integralmente. De las 8.100.000, que existen, se han reparado 600.000. Faltan 7.600.000 personas que no se les ha reparado integralmente. Y una de las exigencias de las FARC, es que se les tiene que garantizar la reparación integral a las víctimas. Es que esas víctimas son los campesinos de todo el país desplazados por la violencia. Y no solamente campesinos, gente de ciudad. Entonces, ese es otro tema de gran importancia del acuerdo de paz. Es que el gobierno tiene que garantizar que se le haga una reparación integral a las víctimas. Y en ese sentido es que también podremos avanzar en el proceso de paz. El proceso de paz, el acuerdo de La Habana no es solamente un tema de entrega de armas y participación política para la guerrilla, es mucho más allá, y allí la responsabilidad que tenemos todos de educarnos, de aprender, de compartir, de reflexionar y decidir cuál Colombia y cuál Tuluá la que queremos. Una frase para despedirse. Dejemos de matarnos. Personero, muchas gracias por haber estado en CNC Noticias Matutino. Vale, muchas gracias a usted, buen día. Es Rubén Darío Benítez, personero del municipio de Tuluá. Allí lo escuchaban ustedes sobre todo ese trabajo que realiza desde esa dependencia, la personería municipal, para garantizar que lo que viene, si se da la firma de este proceso de paz como tal, sea un proceso o un trabajo más duradero y acertado con las más de 29.000 víctimas que hay en el centro del Valle del Cauca. Llegamos al final de nuestra emisión en este jueves 25 de agosto de 2016. Recuerde que usted nos ve a través del canal 2 CNC Teluro Producciones de lunes a viernes de 6:30 a 8 de la mañana con los hechos que son noticia en el centro y norte del Valle del Cauca. Un agradecimiento especial a Romántica Tradición por mi vestuario. Nos vemos mañana en punto de las 6:30. Un feliz día para todos.
CNC Noticias, 6:30 de la mañana, primera edición.